Saben, hace 6.000 años atrás, Dios creó el universo. Dios creó la tierra. Y lamentablemente en la tierra había un problema. Dicen las escrituras que la tierra estaba completamente desordenada y completamente vacía. Génesis capítulo 1, versículo 2 lo dice así. Dice que todo esto estaba vacío. Estaba rodeado de tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía en un lugar así. El propósito de esto era demostrar de que nada de lo que estaba en ese momento servía. Dios tenía un propósito. Ese propósito era crear al hombre, crear un ser que le adorara. Y dice las escrituras que todo estaba oscuro, como lo está este lugar, en oscuridad. Y que en un momento determinado se encendió una pequeña luz. Y esa luz dice simplemente esto. Dijo Dios: haya luz sobre este mundo. Y ninguno de nosotros puede permanecer sin luz. Ninguno de nosotros puede vivir sin luz. Y mientras todo estaba oscuro, completamente oscuro, una pequeña luz se encendió. Y esa era la luz que Dios permitió. Y dice que la luz era buena. Y en medio de esa luz maravillosa, Dios comenzó a crear un universo. Comenzó a crear una tierra hermosa. Y dentro de toda esa hermosa creación, creó al hombre. Todo era perfecto. Todo era hermoso. Porque esa luz que estaba en ese momento brillaba. En medio de la creación, Dios creó los animales y creó al hombre a su imagen y semejanza. Los creó puros, perfectos, sin pecado. De hecho, ellos no conocían la palabra pecado. ¿Y saben lo que sucedió en todo este transcurso? Que el hombre se envalentonó. Pensó que era mucho más inteligente que Dios. Y el hombre lamentablemente pecó. ¿Y saben lo que sucedió? Esa luz que Dios había encendido se apagó. ¿Y sabes por qué se apagó? Porque el hombre prefirió la oscuridad antes que la luz. Prefirió irse en contra de Dios. Prefirió sacar a Dios de su vida y hacer lo malo. ¿Sabes que el relato del Génesis es muy triste? ¿Y sabes por qué? Porque esta gente, estos primeros creados, fueron expulsados del reino tan perfecto que Dios había creado, simplemente porque decidieron pecar, hacer todo lo malo en contra de Dios. Pasaron casi 2000 años después de este suceso y todo seguía en oscuridad.
Entre medio de todo esto hubo un gran diluvio, y el diluvio fue a causa del hombre, que el hombre se había rebelado en contra de Dios de una forma tan horrible que los pecados eran innombrables. Fue en ese momento en que Dios llamó a un hombre de una ciudad desconocida, Ur de los Caldeos, y le dijo lo siguiente: Abraham, deja tu tierra, deja a tus parientas, deja a la casa de tus padres, ve a la tierra que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendecirás a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, y escucha esta frase, por medio de ti todas las familias serán benditas en esta tierra. Pero ¿sabes lo que sucedió? En ese momento Dios estaba creando una nueva nación, un nuevo pueblo. Y ese pueblo era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En ese momento, esa nación bendita iba a ser la nueva luz de esperanza que Dios tenía en medio de toda esta oscuridad que nos rodea. Esa iba a ser la segunda luz de esperanza. Porque este pueblo iba a ser creado y formado bajo los conceptos y leyes de Dios. Este pueblo iba a adorar a Dios. Este pueblo iba a ser un pueblo temeroso de Dios, y su ejemplo golpearía tan fuerte a las demás naciones que ¿sabe lo que sucedería? El impacto sería tan grande que el mundo conocería de Dios. Pero ¿sabe lo que sucedió otra vez? El pueblo volvió a fracasar. El hombre volvió a fracasar. Dicen las Escrituras que estando ellos en el desierto reclamaron por comida, reclamaron por agua, y Dios los bendecía. Reclamaron por todo lo que Dios les daba. Ellos reclamaban y pedían más y más y más. El pueblo se rebeló en contra completamente de Dios. Se rebeló. Se alejó completamente de Dios. Y llegó un punto en la historia en que ellos, escucha esto, ellos rechazaron a Dios. ¿Sabes? Dios les dijo lo siguiente: hazles caso al pueblo, le dijo al profeta. Hazles caso en todo lo que te digan. En realidad no, Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. ¿Y sabes lo que pasó en ese momento? La segunda luz de la esperanza se volvió a caer. Un apagón en la humanidad. Nosotros los hombres, nosotros, usted y yo, amamos más las tinieblas muchas veces. Amamos más aquello que nos hace daño. ¿Saben lo que decía este pueblo en medio de todo esto? El rey David lo describió de esta forma. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están todos corrompidos. Sus obras son detestables. No hay solo uno que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay uno que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado. Aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie. No hay ninguno que busque a Dios. Porque el necio, el pueblo en ese momento dijo: no hay Dios.
Hagamos nuestra voluntad. Te digo una cosa, yo no sé si tú crees o no crees en Dios. Yo no sé por qué, cómo conociste a Dios, no lo sé. El 24 de marzo del sábado pasado, domingo pasado, cumplí 39 años de que conocí a Jesús como mi Salvador personal. A los 11 años entendí de que necesitaba un Salvador. A los 11 años entendí que había un Dios. Pero el necio, aquel que en su mente, en su raciocinio, en su intelectualidad, en su inteligencia, busca una explicación de lo no explicable, simplemente razona con decir, no hay Dios. ¿Sabes? En medio de toda esa oscuridad, sucedió algo. Dios volvió a encender una pequeña luz de esperanza. ¿Sabes cuándo la encendió? Cuando hizo una promesa. Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 5, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz y que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. ¿Sabes algo? Dios prometió en medio de toda oscuridad una tercera luz de esperanza. Un Salvador. ¿Sabes? 520 años antes de que naciera Cristo, esta promesa la hizo Dios. Y ¿sabes? Me llama la atención lo siguiente, que lamentablemente, a pesar de la promesa de Dios de un Salvador, a pesar de la promesa de Dios de un Cristo que vendría a salvar a la humanidad, dice la Biblia en Malaquías que ellos se rebelaron, le robaron a Dios, adoraron otros ídolos, se casaron con hombres y mujeres extranjeras, perdieron la santidad, sus sacerdotes se corrompieron. Y se apagó la tercera luz de esperanza completamente. Desde Malaquías hasta que el Señor Jesucristo nació, pasaron 400 años. A esos 400 años se le llama el tiempo del oscurantismo. Dios ya dejó de hablar a su pueblo. Y el pueblo intentaba, escucha bien esto, el pueblo intentaba acercarse a Dios. En ese momento nacieron los fariseos. En ese momento aparecieron las sinagogas. El hombre intentaba acercarse a Dios y le decía: Dios, Dios, aquí estamos. Y Dios no respondía. ¿Sabes qué triste es cuando alguien no te responde? Imagínate tú, te enojas cuando envías un mensaje de texto o un WhatsApp y alguien no te responde y te dejó en visto. Imagínate esta gente, 400 años llamando a Dios, buscando a Dios, llamando y Dios no respondía. ¿Cómo crees que se sentían ellos? Defraudados.
Pasaron 400 años hasta que en un momento se encendió una cuarta luz, una cuarta vela. ¿Te acuerdas de Miqueas? ¿Te acuerdas de él? La cuarta luz, dice Lucas capítulo 1, lo siguiente: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, escucha esto, entrañable misericordia, o sea, una misericordia que viene de adentro, con que la luz aurora nos visitará desde lo alto. La luz aurora, la luz de Cristo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies, escucha esto, en el camino de paz. ¿Y qué dice? Y Jesús crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. La cuarta vela era nuestro Señor Jesucristo, que después de, escucha esto, después de nada más y nada menos que 520 años, la promesa había llegado. Y esa promesa tan hermosa, tan maravillosa, Juan el Bautista, escucha esto, lo resumió así. Cuando el Señor Jesucristo apareció en público, dice esto: y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y escucha esta frase, dice que quita el pecado del mundo. Este es de aquel quien yo dije, yo Juan el Bautista, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque es el Dios creador, porque era primero que yo. Juan el Bautista vio a la luz de Cristo venir hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Jesús mismo se refirió a él diciéndose lo siguiente. Jesús les dijo a ellos: yo soy la luz del mundo. ¿Escuchaste? Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará jamás en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabes algo? Todos pensaban en ese momento que esta era la luz permanente, que esta era la luz que iba a estar por siempre. Lamentablemente no. Este relato no estaría completo sin la miserable actitud del hombre. Cuando tenía 33 años, la luz de Cristo se apagó. Sí. Aquel que venía, escucha bien, a ser la luz del mundo, de un momento se apagó. Uno de sus discípulos, uno de sus amigos lo traicionó. La gente que proclamó: alabado sea el Rey que viene, gritó en contra de él: crucifícale, crucifícale. Las autoridades se lavaron las manos. Los soldados le escupieron.
Los soldados clavaron una cruz de espina en su cabeza y le rompieron todas las venas que tenía. El relato es horrible. Mira lo que dice Marcos, cómo describe este momento cuando apagaron esa luz. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa el lugar de la calavera. Horrible nombre, ¿no? Y le trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suertes. Qué triste, ¿no? La única ropa que tenía, se la repartieron. Y cuando era la hora novena, las 9 de la mañana, dice el relato que le crucificaron. Pero el relato no termina ahí. Y colocaron una inscripción arriba de su cruz que decían: este es el rey de los judíos. También crucificaron a 2 ladrones, a 2 delincuentes, imagínate. Una profecía se cumplió ahí, cuando dice que la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban alrededor de él le decían: hey, tú que destruyes el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Sálvate, desciende de la cruz si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De igual manera, también todos los principales sacerdotes, los religiosos, los que decían que amaban a Dios, junto con los escribas, se burlaban de él. Y entre ellos decían: a otro salvó. Y él no puede salvarse a sí mismo. ¿Sabes lo que le decían? Le decían: desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban con él también le insultaban. Esa es la cuarta vela. La vela del dolor. La vela del sufrimiento y de la agonía de un Cristo que murió en la cruz por usted, por mí. Dentro de este relato hay una quinta vela. ¿Sabes algo? Esta quinta vela, ¿sabes cuándo se encendió? Escucha lo que dice la Escritura. Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 4. Cuando llegó la hora, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, un domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya se había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado diciendo, por su lado derecho, vestido con un ropaje blanco. Y se asustaron.
Se asustaron. Pero Él les dijo, no se asusten. Buscáis a Jesús, ¿no? Buscan al Nazareno, al crucificado. Buscan al que estuvo ahí crucificado, ¿no? Les tengo una noticia. Él ha resucitado. Y si a ti no te da alegría. Y aquí el ángel dijo, no está aquí. Le dijo, mirad el lugar. Vean el lugar donde lo pusieron. No está. Él se fue. Él venció la muerte. ¿Sabes algo? Desde ese día, esa luz, esa quinta luz, sigue encendida. ¿Y saben lo que sucedió? Esa luz se comenzó a encender y lo hizo en diferentes lugares. Lo hizo aquí. Lo hizo aquí. Déjala brillar, luz de Jesús. Se comenzó a encender esta luz. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz. ¿Y sabes? La oscuridad. Esta luz se sigue encendiendo Enciende una luz. cada vez Déjala brillar. que nosotros proclamamos las buenas nuevas. Luz de Jesús. Cada vez que hablamos de Jesucristo. Que brillan. Cada vez que presentamos a un Cristo resucitado. No la puedes esconder. Esta luz No te puedes callar ante tal se vuelve a encender. necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Y sabes, querido, querida? Nada, ¿Cómo pues invocar nada, absolutamente nada. Y absolutamente nadie a aquel va a volver a apagar creído? esa luz. Porque esa luz Como oirá va a estar prendida hasta que Él venga por su iglesia. oído. Posiblemente tú Como jamás has escuchado un mensaje como este. Pero te quiero decir esto. nadie ¿Has les escuchado canciones hoy día predica? que hablan de salvación? ¿Salvación de qué? Hermosos son los De tu alma. de los que Él dijo lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios de Jesús. tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Es un paso de fe. Brillar Es depositar tu fe luz de en Cristo. Depositar tu fe brillen en la persona de Él. lugar. No la puedes esconder. Tomar esta luz de esperanza Puedes y decirle a Cristo: ante tal Cristo, necesidad. hoy te quiero conocer. Enciende Hoy quiero que tú seas mi Salvador. la Y que la luz, obscuridad. y escucha esto, Enciende y que la luz la luz. de Cristo Déjala inunde mi vida, la luz
como lo hacen esas luces. Vamos a apagar las luces por completo. No la puedes Y voy a pedir que tomes tu celular te puedes y enciendas tu luz. callar ante tal necesidad. Porque quiero decirte algo. Necesitamos ser luz en medio de esta oscuridad. Porque tenemos la luz de Cristo que jamás se volverá a apagar. Si tú jamás has conocido a Jesús como Salvador personal, te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. La oración no te salva. Lo que te salva es la fe que vas a depositar en Él. Y le digas a Jesucristo: Jesucristo, perdona mis pecados, porque quiero ser un hombre y una mujer que también lleve tu luz. Vamos a orar. Ahí donde estás, querido Dios, te damos gracias por la luz de Cristo que se encendió para no apagarse nunca más. Que un día, Señor, en medio de la oscuridad de un día domingo, en ese momento, esa luz se encendió para siempre. Querida visita, si tú no has conocido a Jesús como Salvador personal, ahí donde estás, quiero que tú y yo oremos a Dios. Y repite conmigo esta oración. Como te dije, la oración no te salva. Lo que te salva es la fe que depositas en Cristo. Dile hacia Jesús: querido Dios, perdona mis pecados. Quiero ser tu hijo o tu hija. Límpiame, Señor. Que tu sangre preciosa limpie mi corazón. Hoy te recibo como mi Salvador personal. Si hiciste esa oración, ahí donde estás, levanta tu mano. Y yo le dije a Jesús que entrara en mi corazón. ¿Se lo dijiste? Ahí donde estás, levanta tu mano. Amén. Qué hermoso. Amén. 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 Te alabamos, Dios, porque eres bueno. Te alabamos, Dios, porque eres santo. Y porque hoy día celebramos la resurrección con salvación en Cristo Jesús. Te honramos. Amén y amén.